Hola, esta es la grabación del video tutorial donde se va a enseñar cuáles son las pruebas y tareas que comúnmente podemos utilizar como licenciados en comunicación humana para hacer la evaluación de los trastornos del aprendizaje escolar. Entonces vamos a hacer un esquema en tipo cuadro sináptico y vamos a ver cuáles son las áreas que tenemos que reportar, cuáles son los mecanismos que se tienen que evaluar y en función de eso cuáles pruebas y tareas se aplican. Entonces empecemos primero por hablar de qué buscamos cuando hay dificultades de aprendizaje escolar. Y no nos tenemos que olvidar de una propuesta que hace un autor que ya no está vivo, pero que tuvimos la fortuna de tenerlo en la Facultad de Comunicación Humana como invitado muchas veces para darnos ponencias, para asesorar a los docentes, etc. Y él se llamaba Juan Enrique Azcóaga. Es un neuropsicólogo que se especializa en los trastornos de desarrollo infantil. Así que el lenguaje y el aprendizaje escolar fueron campos muy importantes a los que él aportó desde su corriente neuropsicológica. En el caso entonces de las aportaciones que él hace, Enrique Azcóaga dice que la atención, la memoria y la motivación son dispositivos básicos del aprendizaje escolar. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre ello, podemos concluir que efectivamente, por ejemplo, la memoria de trabajo verbal realiza una participación relevante no solo para la interpretación de oraciones en el lenguaje oral, sino para la interpretación de oraciones en el lenguaje escrito, o sea, la interpretación lectora no sería correcta para una gramática compleja si no tuviéramos buena memoria de trabajo verbal. Y por otra parte, la conciencia fonológica, que es la capacidad que tenemos para manipular los sonidos, segmentar y manipular los sonidos de una palabra, pues si no segmentáramos los sonidos de una palabra, no tendríamos la posibilidad de cambiar cada sonido por una letra y entonces hacer correspondencia grafema-fonema y empezar así el aprendizaje de la escritura alfabética. Entonces, sí, efectivamente, la memoria es relevante, pero necesitamos una memoria de corto plazo, particularmente la memoria de trabajo. Esta memoria siempre está comprometida cuando durante el desarrollo no es posible el aprendizaje del lenguaje oral, del lenguaje escrito, del sistema de cálculo, siempre está comprometido. Entonces, en esta memoria de trabajo hay que mirar el volumen y hay que mirar la calidad del procesamiento de la información que se puede hacer ahí dentro de la memoria de trabajo. Por otro lado, nosotros necesitamos que la persona tenga también atención. Así que de la atención, lo que nosotros necesitamos pues es la capacidad de mantener el objetivo y, por ejemplo, a nivel visual, de tener la organización atencional para hacer rastreos visuales lineales de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, para poder hacer la lectura organizada. Por ejemplo, necesitamos en la lectura tener la atención suficiente para no salirnos del tema, para ir haciendo el procesamiento de las cláusulas, ir manteniendo la idea central del texto, etc. Entonces, la atención en general, si no va bien, entonces se deriva al campo de la neuropsicología. No es una función mental superior que nosotros, los licenciados en comunicación humana, nos especialicemos en rehabilitar. Es una función mental superior que es especialidad de la neuropsicología, pero nosotros sí podemos detectar sus alteraciones. Y ahorita en práctica 4 la idea es que nosotros detectemos o diagnostiquemos trastornos. En este caso, vamos a detectar que haya problemas ahí, en general en la concentración, en la capacidad de inhibición, por tanto, de estímulos irrelevantes, en la posibilidad de movernos de una tarea a otra sin hacer contaminaciones, en darle inicio o fin a una tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de la memoria tomamos poquito, de la atención hacemos una detección. Y luego se sabe que el lenguaje oral es base para el lenguaje escrito, pero ¿qué del lenguaje oral se requiere
para los que leemos y escribimos con sistemas alfabéticos. Entonces, del lenguaje oral tenemos que tener claridad de un desarrollo fonológico. Nosotros, si tenemos fallos a nivel fonológico porque no sabemos bien cuál es el valor de los sonidos en una lengua, y entonces hacemos cambios en los rasgos de los sonidos y por tanto afectamos los significados, vamos a escribir como hablamos. Pero por otro lado, si no tenemos la conciencia lingüística a nivel fonológico, entonces no vamos a poder desarrollar la correspondencia grafema-fonema. Así es que del desarrollo fonológico importa la organización del sistema fonológico e importa mucho la conciencia fonológica. El que sepamos cuántos sonidos hay en una palabra, cuáles son los sonidos de una palabra, si cambiamos los sonidos, en qué otra palabra se transforma. Bueno, del lenguaje entonces hay muchas cosas que tomar, pero la parte fonológica es muy, muy relevante. ¿Qué más necesitamos? Pues las gnosias, porque si nosotros no reconocemos bien la orientación espacial de elementos visuales complejos, pues vamos a confundir la B con la D, porque no nos significa mucho que la bolita esté del lado izquierdo del palito o del lado derecho del palito. Si no tenemos claro que si la bolita está arriba y del lado derecho es una P, pero que si está abajo y del lado izquierdo es una D, pues entonces hay problemas con el reconocimiento. Así que a esas se les llama gnosias visoespaciales. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos, para leer y para escribir, necesitamos praxias, necesitamos aprender movimientos. Y en el aprendizaje de estos movimientos nosotros necesitamos tener buena coordinación del ojo con la mano para que si queremos hacer una línea recta nos salga recta, y si queremos juntar dos líneas en un vértice para formar un ángulo, pues el ángulo nos salga como nos debe de salir y la letra sea bonita. Pero por otro lado necesitamos aprendernos praxias ya de palabras. Yo ya puedo escribir Cintia con los ojos cerrados y media dormida y me sale con la I que yo uso, con la H después de la T, etc. Entonces ya es una praxia aprendida el nombre, mi nombre propio. Así que a nivel de praxias, digamos, de las gnosias serían las visoespaciales, pero a nivel de praxias habría las que tienen que ver con lo visomotor. Bueno, entonces, estas cosas podrían no ser adecuadas. No podemos hacer, o sea, si nosotros nos encontramos con un problema del lenguaje más serio, entonces no es un problema de aprendizaje en sí, sino que el problema del lenguaje además provoca un problema de aprendizaje. Pero si es un problema más de aprendizaje escolar que de lenguaje, el lenguaje no va muy mal salvo en lo fonológico. Bueno, esta sería la manera más o menos de sondear. Bien, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Pues para evaluar la memoria de trabajo tenemos tareas de la escala Wechsler. La escala Wechsler es buenísima para hacer este tipo de evaluaciones. Voy a traerme un protocolo para que no escriba mal la palabra. Siempre la Che y la S las coloco en lugares que no van. Entonces, la escala Wechsler. De la escala Wechsler utilizaríamos WISC. Ahorita WISC va en la versión 4. WISC 4. Y dentro de esta, nosotros tendríamos que usar las tareas de retención y de dígitos. Repetición de dígitos. Se les llama dígitos en orden inverso y dígitos en orden directo, porque se compara un poquito
lo que hace la memoria de trabajo con el volumen que tiene en general la memoria y la capacidad pues de centrarse en lo relevante que tiene la memoria. ¿Qué otra cosa necesitamos? Pues también necesitamos que la atención pueda ser evaluada y generalmente aplicamos cuestionarios. ¿Cómo saber? La atención puede ser evaluada de varias formas. Podemos evaluar las zonas del cerebro que participan en la atención y decidir si existe la base neural para la atención, pero esa sería una evaluación neuropsicológica. Podemos evaluar la atención puesta en uso cuando resolvemos tareas, cuando, por ejemplo, aquí en el orden directo estamos viendo una atención que trabaja sobre un material sonoro verbal que tiene un carácter, por tanto, lineal secuencial. Entonces, la atención a secuencias auditivo-verbales. Pero, por ejemplo, el DSM-5 evalúa los trastornos de la atención en base a síntomas. Si ciertas características o conductas se presentan y de un cierto número de síntomas, vamos a suponer de 15 síntomas, si tiene más de la mitad, ¿no? Y depende de los síntomas que tenga, será un tipo de déficit de atención u otro. Entonces es bueno aplicar cuestionarios porque los cuestionarios están hechos para destacar esa sintomatología y que nosotros podamos concluir sobre ella. ¿Qué síntomas, qué cuestionarios entonces nos pueden ser de utilidad? Hay un cuestionario que se llama test de Conners. Entonces, el test de Conners es un cuestionario que se aplica a los papás. Se da una misma versión, son las mismas preguntas. Y digamos que hay categorías de preguntas. Vamos a imaginar que estamos preguntando por la conducta que presenta el niño cuando se le niega que haga algo que le gusta pero que no puede hacer en ese momento. Y entonces lo preguntamos de diferentes maneras, ¿no? Hay 3 preguntas distintas que evalúan la misma situación, la misma conducta del niño ante la misma situación, pero la pregunto en el ítem número 2 y la vuelvo a preguntar en el ítem número 30 y en el ítem número 58, y de manera que cuando califico queda claro que siempre me respondió lo mismo, no sea que me anden engañando, ¿no? Con las respuestas. Pero por una parte, entonces, el repetir sobre varios temas en diferentes momentos de la prueba va a permitir que nosotros podamos obtener como consistencia en las respuestas o detectar que no hay consistencia. Pero por otro lado, la mamá contesta el cuestionario y por su parte el papá también lo contesta. Bueno, si no hay mamá y papá, pues la mamá y la abuelita o la mamá y la tía o los que estén al cuidado de ese niño. Lo contestan cada uno por su lado porque el terapeuta lo que va a hacer es juntar los resultados y dar y encontrar en dónde hay consistencia, justo en cuáles son las cosas que coinciden. Y eso que sí es coincidente es sobre lo que se va a afirmar que el niño pues tiene dificultad o va muy bien. Luego también se le aplica el test de Conners a los maestros y entonces en el caso de los maestros se pide que a 2 profesores. En la primaria y sobre todo primarias particulares, pues eso es muy posible porque tienes la profesora de español y la profesora de inglés y ambas están casi medio turno con el salón de clases, entonces muy bien que pueden dar cuenta de eso. Entonces el test de Conners es muy bueno para diagnosticar, pero se diagnosticaría un trastorno, una alteración del déficit de atención y tendría que coincidir con luego lo que se evalúa, por ejemplo, en el manual en el manual que se utiliza para asignar diagnósticos clínicos, ¿no? Es un manual de alteraciones del campo de la psiquiatría. Bueno, por otro lado, tenemos la parte fonológica, que esta evaluación la podemos hacer muy bien con la organización del sistema fonológico y demás, como cuando evaluamos en el habla a ver si hay trastornos fonológicos o no. Entonces, esta es una evaluación del habla
para identificar trastornos fonológicos y ya saben ustedes que tiene que ser una tarea de denominación por confrontación de muchas imágenes y tiene que ser una tarea de lenguaje espontáneo donde se vea cómo se usan de forma espontánea los sonidos en las palabras que se están recuperando para formar oraciones. Entonces, el lenguaje espontáneo. Y dentro del lenguaje espontáneo tenemos la propuesta de Laura Bosch, ¿no? La evaluación que ella hace. Y denominación por confrontación, quedamos que CEFI es para México, para la zona central de México, una muy buena, una muy buena prueba, ¿no? Hecha por el lingüista Raúl Ávila, aunque ya tiene muchas décadas, no importa, sigue siendo bastante útil por el tipo de análisis que nosotros hacemos de los procesos fonológicos, porque hay muchos contextos en donde aparecen los fonemas. Bueno, por su parte, la conciencia fonológica. La conciencia fonológica que implica el que se puedan segmentar sonidos de una palabra, etc. Hay algunas pruebas que se utilizan. Hay, de hecho, una egresada de la maestría de la Madei que su tesis entera es evaluar los niños antes de que les aplique una propuesta para estimular el desarrollo de la conciencia fonológica, estas competencias asociadas a la conciencia fonológica en el preescolar, en un ambiente educativo, haciéndolo en grupo. Entonces ella tuvo que evaluar antes y luego tuvo que evaluar después para medir qué pasaba con la conciencia fonológica. Por tanto, ella hace una adaptación de un protocolo de evaluación que aparece en un libro que se llama Conciencia fonológica y lectura. Creo que tengo por acá la tesis, si la identifico, se las comparto ahorita y si no, la tienen que buscar en la biblioteca. No la tengo aquí a la mano, la tendrían que buscar. Lorena Guzmán Burguete, sí, la tengo aquí. A mí me tocó ser parte de su comité tutoral, la parte que correspondía a hablar acerca de la fonología, de la fonología como un nivel lingüístico, etcétera. Pues a mí me tocó asesorarle. Fui parte de su comité tutoral, ¿no? Pero le dirigió la tesis el doctor Leonardo Manríquez, que es actualmente el coordinador del Laboratorio Virtual de Neurolingüística. Entonces, por favor, busquen esta tesis en la biblioteca, porque esta tesis tiene al final la adecuación que ella hace del protocolo de evaluación. Estoy tratando de buscar. A ver si lo encuentro ahorita a la mano. No, fíjense que lo que trae la tesis es toda la propuesta de intervención, no trae en sí la evaluación, trae la propuesta de intervención, que está padrísima para desarrollar la conciencia fonológica. Entonces, no tengo aquí el libro, ese libro está en la biblioteca. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama el libro Conciencia Fonológica y Lectura, y no me acuerdo cuál es el autor. Conciencia fonológica y lectura. Hubo también un estudiante. ¿Cómo se llama ella? A ver si la identifico, porque como nos regalan las tesis cada que se titulan, no sé si la tengo aquí, pero sí la tengo en Facebook y le voy a pedir. Ella sí hizo la tesis, ella hizo una tesis de licenciatura adaptando esta prueba. Entonces le voy a pedir a ella que nos comparta, por favor, su tesis. Pero vayan al libro y véanla porque las adecuaciones fueron mínimas. Fueron nada más por palabras que se utilizaban en México. Por ejemplo, ellos le llaman al popote pajilla. Y entonces nosotros le decimos popote y había que cambiar palabras como esas. A chupón le dicen chupete, nosotros le teníamos que decir chupón. Y fueron así muy poquitas palabritas que cambió. Pero está la tesis de licenciatura de esa jovencita para que esta prueba se pueda utilizar en la población de niños morelenses. Después están las gnosias visoespaciales. ¿Cómo sabes tú que si el niño ve una línea recta, puede hacer una línea recta? Pues es bien fácil. Aquí tienes tú el test.
test de Bender, el de la copia de figuras de Bender. Y pues le das, creo que son 9 figuras u 8 figuras, en tarjetitas pequeñas, se las pones arriba de una hoja blanca, el niño tiene que ir copiando en esa hoja blanca todas las figuras que tú vas a dar, y en la calidad de la copia tú puedes ver si es capaz de reproducir ángulos, figuras que se integran, puntos que juntos forman figuras, ¿no? Etcétera, líneas que se cruzan. Ahora, hay otro test, se los voy a mostrar porque lo tengo aquí. Este test está muy, muy bonito. Se llama Facilito. Y lo que hace es evaluar los prerequisitos de la lectura y la escritura. O sea, hay habilidades de percepción, habilidades de movimiento, etc. Se llama Facilito y de verdad que está facilito aplicar ese test. Entonces, con Facilito, tú podrías evaluar esto y también evaluar esto. A ver, aquí estoy mal, perdón. Lo visomotor es el test de Bender. De hecho, se llama así, test de evaluación del desarrollo, de evaluación visomotora de Lauretta Bender o algo como eso. Test de Bender. Y también está Facilito. Bien, y entonces este es el ideal o Facilito. En el caso de las náuseas visoespaciales, hay una prueba que evalúa el desarrollo de la percepción visual y las características que tiene o sea, todos los componentes de la percepción visual, pero que van a ser necesarios con pues, los procesos de lectura y de escritura. Y a le llamamos Frostick, la prueba de Frostick. Las siglas son DTVP2. Entonces, la prueba de Frostick, o el test la prueba de Frostick va a evaluar la percepción visual, pero va a hacer una diferencia. Te va a decir, mira, si simplemente ponemos a que el sujeto perciba y entonces vas a estar contestando, señalando cuál es lo correcto, cuál es el estímulo que se supone que es correcto de acuerdo a tu percepción visual, pues ahí la coordinación del ojo y la mano no son tan importantes, porque solamente señala. Lo importante es el rastreo visual que el sujeto realiza y el análisis que hace de las figuras. Pero va a haber otros momentos en donde ponga a copiar o a unir puntos o a irse por una línea, entre dos líneas, mantenerse ahí sin despegar el lápiz. Y entonces ahí va a haber un componente visomotor sumado y te va a decir, mira, el problema no son los ojos y su percepción, el problema es la coordinación oculomotora. Es un problema más de praxias visomotoras y no de percepción visual y reconocimiento visual espacial. O te va a decir, no, mira, acá está muy bien la coordinación del ojo y la mano y el problema es el reconocimiento o el análisis que hace de los estímulos visuales. Estas dos, Frostick y Facilito, van a tener esas características. Ahora, ya salieron pruebas que evalúan en sí porque además hay que poner al niño a leer, a escribir, ¿no? Estos son como los mecanismos que van a permitir que la lectura, la escritura y las matemáticas se aprendan y se desarrollen con normalidad. Pero además los procesos en sí, ya leer en voz alta y en silencio y ver qué comprendió de esa lectura. Escribir al dictado, por copia, una escritura espontánea, calcular, hacer sumas, restas, multiplicaciones en la mente o con lápiz y papel, y utilizar estas operaciones matemáticas para resolver problemas sencillos, problemas complejos, eso ya va a venir en otras pruebas. Entonces, vamos a poner aquí lectura, escritura y cálculo. Las tres cosas las va a traer ENIC, que es la evaluación neuropsicológica infantil, de unas autoras que son Mónica Rosselli, Esmeralda Matute y Jordi Peña no, es Rubén Ardila, creo. Va a traer tareas de cada una y va a tener además la posibilidad de que tú saques perfiles, de que sepas si está o no haciendo lo que se debe de hacer a su edad.
Pero por otro lado, vas a encontrarte para el puro cálculo que la misma prueba de WISC va a traer una sección de, no me acuerdo si se llama así, creo que cálculo. Y son problemas que tiene que resolver en forma mental. Así que ya tiene sus secciones ENI y esta. O puede haber pruebas completas muy grandes que solamente se dediquen a problemas de lectura, escritura y matemáticas, pero suelen ser muy pesadas, muy largas, y la verdad es que se tiene que hacer la evaluación de los mecanismos y de los procesos en sí. Entonces, con esto saca síntomas. ¿Qué síntomas se están teniendo cuando se lee en qué modalidad, cuando se escribe en qué modalidad y cuando se calcula en qué modalidad? Son puros síntomas. Y estos son los mecanismos responsables de que existan estos síntomas. Entonces, necesitas los síntomas para ponerle a eso un nombre y necesitas los mecanismos para saber a qué le vas a dar terapia, ¿no? En terapia que vas a abordar. Y bueno, entonces espero que con esto ustedes puedan entregar, por favor, un cuadro sinóptico donde organicen y digan cuáles son las pruebas, cuáles son las tareas. Eso lo olvidé. Entonces, test de Commerce es prueba completa. Esta es prueba completa, prueba completa, prueba completa, prueba completa, prueba completa, prueba completa. Estas también son pruebas completas. Estas son tareas nada más. Las tareas de lectura, escritura y cálculo de ENI. Esta también es una tarea nada más. Esta de acá son tareas. Todas las demás son pruebas completas. Por favor, consigan las pruebas, ya que están teniendo la oportunidad de ir a las clases presenciales. Yo voy a pedir la tesis de la jovencita que les digo que se titula de la licenciatura con la prueba de conciencia fonológica, y pero vayan ustedes y consigan el libro de conciencia fonológica y lectura para que vean las diferencias. Y bueno, todo lo demás lo tienen en la Facultad de Comunicación Humana. Pues eso es todo. Les hago un siguiente video para hablar ahora de cómo vamos a sacar los datos, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico de los problemas de aprendizaje escolar. Gracias.